Gracias, Caro. Bienvenida. Bienvenidos todos. Pues vamos comenzando. Nos comentó Sabi que ya está lista y ya comenzó a grabar. Así que, pues, comenzamos. Hoy celebramos el inicio de una nueva etapa, un cambio consciente que nace desde la convicción y la inteligencia de una mujer que decide transformarse para transformar. Una mujer dedicada que investiga, cuestiona y busca respuestas, que entiende que la salud es la base de todo proyecto de vida y que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se comparte. Su visión va más allá de un negocio, es una visión de bienestar, de prevención, de comunidad. Es filosófica porque reflexiona, es altruista porque piensa en los demás, es valiente porque se atreve a dar el primer paso hacia sus sueños mientras abre caminos para otros. Que esta transformación sea expansiva y que tu ejemplo, Sabi, inspire y que tu proyecto se fortalezca con un propósito. Y yo tengo el honor de presentarte, Sabi, eres una persona admirable, eres una mujer ejemplar, con mucha tenacidad y que en el tiempo que te he conocido he aprendido mucho de ti. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí estamos honradas y felices de festejarte y además de acompañarte en esta nueva etapa. Bienvenidos todos y pues no me queda más que dejarlos con Sabi, que nos va a platicar de qué se trata esto. Así que adelante, Sabi, los micrófonos y la pantalla son todos tuyos. Así es, Carlos, estamos muy orgullosos de Sabi. Bravo. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, Renata. Un honor que seas tú quien me presente. Te has convertido en una persona muy importante en los últimos tiempos en mi vida. Te Gracias. agradezco y le agradezco mucho a todos ustedes por estar la noche de hoy aquí, después de sus actividades diarias. Es un momento muy especial. Les pido a todos que apaguen su micrófono, si es el caso que lo tengan prendido, dejando solamente el video, la imagen, porque además me entusiasma y me conmueve mucho ver todos esos rostros ahí. Es para mí un honor. Bien, eh, comenzamos aquí. El día de hoy están aquí porque, bueno, esta es la foto de dos personas a quien todos ustedes conocen. Hace muchos años, por ahí probablemente del 96, después, corazón, eso va después. Por ahí del 96, estamos regresando de un viaje de Ixtapa, bronceados, completamente enamorados. Y pues debo decir que cuando uno pues está en estos momentos de total juventud, a veces es difícil comprender algunas situaciones que ocurren en la vida. Como todos ustedes conocen, pues Arturo, mi pareja, mi amor, mi gran compañero de vida, desde los 11 años, pues padece de una enfermedad crónica, artritis. Pues mucho tiempo desde niño tuvo que tomar medicamentos muy agresivos y pues frente al dolor de la persona que amas, realmente lo único que deseas en todo momento y de manera profunda es que esa situación termine. Experimentar el dolor ajeno es algo muy particular. Y bueno, en mi caso me tocó así desde aquellos años. Y en ese entonces, pues asumí, probablemente simplemente por esta situación, que realmente pues Arturo estaba enfermo, él necesitaba ayuda y por lo tanto, pues yo me asumía en aquel entonces, valga la foto que les muestro, pues como una persona sana, fuerte, como la que quería, podía y debía ayudar, ¿no? No sentía que yo tenía nada, digamos, en especial, simplemente era la circunstancia en la que estábamos y eso era todo. Pero lo cierto era, como se puede ver en la foto, que yo, pues desde aquel entonces tenía ya obesidad.
Y les cuento que tenía también una desregulación hormonal muy importante que en aquellos años me había ya llevado dos veces al servicio de urgencias, una de ellas con riesgo de muerte. Aquí está conectada una de las personas en aquel entonces, evidentemente además de mis padres, quienes tuvieron que llevar a su hija en circunstancias completamente inéditas al servicio de urgencia, incluso de un hospital infantil. Les estoy hablando de una de las situaciones que ocurrió cuando yo era todavía menor de edad. Y una de las personas que me donó sangre está aquí hoy en la sala y a quien, pues, gracias a esa sangre y gracias a los 6 paquetes de sangre que en ese momento me fueron donadas, pues yo sobreviví. Y bueno, a pesar de todo ello, realmente yo no me consideraba que tenía ninguna situación de salud. Pero lo cierto es que yo vivía con ciclos anovulatorios, por lo tanto, con menstruaciones que llegaban apenas 60 días después del ciclo, con sobrecrecimientos del endometrio, tenía anemias severas, deficiencias alimentarias crónicas, eh, ya hablamos de obesidad. Y para entonces, pues tenía yo que llevar desde muy joven un tratamiento con una combinación de ginecólogos, endocrinólogos, un hemato-oncólogo, e incluso en algún momento se me planteó en aquel entonces, muy joven, pues el hecho de que posiblemente tenían que quitarme la matriz, porque realmente no sabían qué es lo que me pasaba, no se lograba establecer ningún diagnóstico. Em, Había simplemente pues una serie de tumbos, no se entendía realmente qué pasaba y por qué yo acababa en el servicio de urgencias pues con 4 de hemoglobina. Para que se tengan una idea, pues uno debe tener por ahí de 14 de hemoglobina, o sea, realmente en una situación de vida o muerte. En algún momento detectaron que yo tenía miomas en el cuello, fui a volver a pasar en el cuello de la matriz, dijeron vuelve a entrar a quirófano, vamos de nuevo a hacer una serie de cosas. Y después de mucho tiempo de diagnósticos imprecisos, finalmente concluyeron diciendo, bueno, realmente no sabemos exactamente qué tienes. Hemos descartado muchos de los diagnósticos más comunes de por qué se presenta esta sintomatología, pero realmente todo nos lleva a un- una conclusión que es que debes de tomar anticonceptivos muy fuertes que te coloquen, siendo muy joven, pues en una especie de menopausia inducida por medicamentos, ¿no? Y a pesar de todo eso, aunque les parezca extraño, pues yo no me consideraba como una persona que tenía realmente asuntos de salud, ni que entender, ni que conocer. Y esto era así de alguna manera porque pues yo tenía una visión de la situación en la que pues mi mejor opción en aquel entonces era ponerme en manos de los que yo creía que eran los mejores médicos, que estaban al alcance del bolsillo de mi familia, de las recomendaciones médicas de otros expertos de la familia. Y pues realmente al estar yo en aquel momento en mi carrera en licenciatura, pues empecé a tener algunas ideas sobre posiblemente algún enfoque psicológico sobre lo que me pasaba, quizás tendría yo un trastorno alimenticio, alguna relación extraña con la comida. Realmente no lo tenía claro. Pero bueno, me puse en manos de los que creí que eran los mejores médicos, pero lo cierto es que con ese tratamiento tan agresivo de anticonceptivos, pues realmente lo único que hacían era terminar de sostener esa situación de obesidad, para la cual me llevó a tener un tratamiento bastante temprano de prediabetes, tener que ser sometida a muchos tipos de dietas de la vieja guardia, donde todavía te racionalizaban las galletas Marías. No había realmente un entendimiento del metabolismo. Ahora lo veo en casi ningún sentido y eso simplemente redundaba en mayor sobrepeso, mayor acumulación de grasa. Y en algún momento se trató de establecer un diagnóstico al que le llamaron ovario poliquístico. Después se popularizó esta situación, pero en aquel entonces realmente creo que no se entendía qué era o qué podía ser el dichoso ovario poliquístico. Pero lo cierto es que yo vivía en una situación pues de franca resignación a la obesidad reforzada por un tratamiento que era irremediable que yo tomara
y que finalmente era la única cosa que me ofrecía la medicina para que yo no acabara desangrada en un ciclo más, ¿no? Y por supuesto, pues en ese escenario yo no tenía y con ese entendimiento tampoco tenía yo ningún incentivo para ir más allá. Era pura biología, mala suerte por ser mujer, si acaso algo psicológico que tratar, pero hasta ahí. Y bueno, con el paso del tiempo ocurrieron dos eventos que para mí fueron un primer parteaguas en las cosas que quiero compartir el día de hoy. Diagnosticaron a mi madre con diabetes. Ella comenzó un tratamiento relativamente joven, de madre a su vez diabética, etcétera, y eso pues me hizo consciente de una manera mucho más patente esa carga genética que yo traía por el lado eh, materno. Tenía claro que por el lado paterno, pues hay casos de cáncer, con historias, digamos, de recuperación exitosas, pero también ocurrió en aquellos años otro evento que para mí marcó un antes y un después, y es que mi padre, por diferentes razones de salud, fue internado en un hospital psiquiátrico y pues los doctores, un poco volviendo a a la usanza de lo que había pasado y lo que le pasa a veces a muchas personas, incluso con la mejor intención, pues simplemente dijeron, aquí tenemos una situación de estrés que lo colocó en un riesgo neurológico extremo, con microinfartos cerebrales, etcétera. Fue una época muy compleja de reorganización familiar que terminó simplemente redundando, en mi caso, en más obesidad, un cuadro, digamos, de ansiedad, un cuadro de depresión mayor, cansancio crónico a una edad en la que no tienes por qué tener cansancio crónico, lo que luego entendí que se podía llamar disautonomía. eh, y por supuesto ya un trastorno a nivel compulsión por comer en exceso, ¿no? ¿Y eso en qué derivó biológicamente? Pues en hígado graso, en triglicéridos descontrolados, en un colesterol, pues que no estaba bien, ya en un diagnóstico de obesidad tipo 2, en una insulina descontrolada, el azúcar para entonces no estaba descontrolada y pues en un patrón adictivo hacia la comida. Y seguía yo con un tratamiento hormonal bastante importante, el de prediabetes, incluso terapia psicológica y psiquiátrica, ¿no? Y en algún momento tuve la fortuna de conocer a un nutriólogo clínico que fue la primera persona que dijo, a ver, aquí puede haber otro camino para hacer las cosas. Era un médico renombrado que estaba como muchos médicos que conocí en aquel entonces tratando de pensar fuera de la caja de lo que hacía la práctica médica pues común y corriente que también imperaba en aquel momento. Y él fue muy claro y me dijo, mira, Sabina, si tú en algún momento te quieres reponer de esta situación, lo que debes hacer es entrenar como Ana Guevara. En aquel momento Ana Guevara era un personaje este, al cual era interesante aludir, comer como diabética desde ahora para no convertirte en diabética mañana. No se diga después, en algunos años, ya cuando tengas cierta edad. Debes reponer carbohidratos de manera muy importante después de jornadas de ejercicio eh, cardiovascular y tomar omega 3. Y yo dije, ok, eh, pues si esto puede ser posiblemente una alternativa, comencemos con eso. Y bueno, imagínense una persona con el sobrepeso como la que están viendo en la pantalla, corriendo sobre una banda como desesperada, tratando de encontrar una solución a su problema. Obviamente, acabé con las rodillas bastante destrozadas porque además, pues el médico me mandó así al gimnasio, yo fui a caer al gimnasio y a pesar de que ahí había personas que supuestamente podían monitorearme, pues realmente no fue así. Yo terminé con algunas situaciones articulares ahí importantes. De hecho, mi madrina de gimnasio también está por ahí, sabe quién es, conectada el día de hoy. Pero a pesar de todo eso, frente a la situación de la enfermedad autoinmune de Arturo, le soy sincera, yo me seguía sintiendo sana y fuerte, porque incluso tenía una fortaleza física que me ha acompañado durante los años y que bueno, simplemente es así. Si hay que cargar esto, si hay que mover lo otro, cualquier cosa, realmente esa es una cuestión pues también de autopercepción que de alguna manera acompañó esto.
Después, pues nos mudamos de país, me tocó reaprender a comer. Ahí la persona que están viendo, pues ya había pasado por aquel primer tratamiento de omega 3 y les estoy platicando de un omega 3 que eran probablemente gel caps con un contenido bajísimo, pero que sirvieron en aquel momento como aquel catalizador metabólico y que aquel doctor que estaba en la punta de las investigaciones me dijo, mira, aquí seguramente hay el futuro de muchas cosas. En México no contamos más que con esto. Pruébalo. Y era una situación bastante experimental y así de sincero me lo dijo, ¿no? Y bueno, a la persona que están viendo aquí es esa. Y entonces, pues me tocó en otro país reaprender a comer, aprender otras circunstancias culturales y aprender qué era estar en un sistema de salud extranjero para el cual había pues muchas situaciones en torno a la burocracia de ese sistema de salud, mucha discriminación, violencia, trato hacia el paciente y en algún momento a ambos nos tocó, y esta historia varios de ustedes probablemente la conocen, que nos dijeron, bueno, realmente estos diagnósticos que ustedes dicen que tienen, no los tienen. Usted, señor, realmente no tiene esto que le han dicho, lo que tiene es un gen y su tratamiento debería ser otro. Eh, y usted, señora, pues realmente no tiene absolutamente nada de lo que nos está diciendo. Lo que usted tiene es un problema de fuerza de voluntad. Póngase a comer ensaladas, haga ejercicio todas las mañanas y déjese de cosas, deje todas esas pastillas que usted está tomando. Imagínense nada más esa situación en alemán. En algún momento llegó un invierno muy duro y Arturo tuvo una crisis importante de artritis. Eso nos llevó a viajar a México, llenar las maletas de medicinas, irnos con los esquemas que teníamos aquí de tratamiento y tomar la decisión de que nos la íbamos a hacer un poco solos allá en esta situación. Eh, pero eso fue también una gran bendición porque frente a la desesperación eso nos puso a buscar otras alternativas. No es que en el caso de Arturo no las hubiera hecho antes. De hecho, él tenía un camino mucho más largo que el mío andado. Pero ese fue un momento en el cual pues nos abrimos otras alternativas y en ese momento reapareció nuevamente el omega 3. Aparecieron nuevas hipótesis, nuevos enfoques y cayó en ese momento en mis manos este libro que ven aquí. No sé si alcanzan a verlo. Yo ya no me veo en la pantalla. Un libro sobre la inflamación silenciosa que si yo pudiera decir qué libro de toda esta biblioteca que yo tengo aquí enfrente, con todo lo que yo he leído de ciencia política, de psicología, de economía, de filosofía, de todo lo que gusten y manden, un libro que yo pueda decir que verdaderamente transformó mi vida fue este, un libro de difusión científica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo lo leí, buscando algo, no para mí realmente, buscando algo para Arturo, entendí primero que yo tenía una condición crónica, que eso tenía nombre y apellido. Y entendí que todas las enfermedades crónicas tenían un denominador común y que probablemente parte de los procesos químicos que acontecían dentro de mi cuerpo no eran muy diferentes de quien tiene riesgo coronario, de quien sufre, digamos, de Alzheimer, de quien tiene una obesidad mórbida, de quien tiene cualquier enfermedad autoinmune, porque existe un denominador común que es la inflamación silenciosa, que en aquel momento dio por primera vez sentido a una colección de síntomas que parecían estar disociados y que no lograban tener un diagnóstico. Y que francamente cuando los leí yo dije, esto es mucho más sencillo de lo que realmente parece. O sea, fue a la vez sorprendente e iluminador. Em, y eso puso en el centro de mi atención, pues la alimentación y nuevamente el omega 3. Eh, de hecho, hoy pues muchos dirán, sí, inflamación silenciosa, claro, eso lo veo en redes sociales con mi asesor de redes sociales, lo veo por aquí, por allá, lo leo en todos los artículos, está hoy en todos días. En aquel momento
Era un término que realmente nadie conocía, del cual la medicina alópata desconfiaba enormemente, que no entendía y que para aquel entonces, pues para la medicina es simplemente la inflamación, como la inflamación no crónica, sino como la inflamación aguda, que es aquella que padecemos en el momento en el que nos cortamos, nos duele, etcétera, y que toma su ciclo, termina. Pero aquí de lo que se hablaba era de una inflamación subclínica, y no voy a entrar en este momento en el detalle técnico, pero en aquel momento lo que quiero transmitirles es que ya era una situación en la cual no solo venía esta crisis derivada por el invierno, lo que haya sido, sino que además ya para entonces, en el caso de ambos, sufríamos ya de efectos secundarios del uso prolongado de medicamentos, ¿no? Y de eso también nos hicimos conciencia. Y al leer este libro, pues yo realmente entendí y eso reafirmó, pues, que las enfermedades tienen una base sociohistórica, que responden a una forma de producción económica y eso que tal vez para entonces debería haber sido ya para mí evidente porque yo ya había pasado por la facultad, ya había leído a Foucault o lo que ustedes gusten y manden. Lo cierto es que no tenía el insight para mi propia vida, pero en aquel momento ese insight fue muy, muy importante y también entendí que lo que me ocurría a mí no era atípico, era algo que le pasaba a miles de personas y que se parecía más a la norma que a una desviación. Existe en este tipo de situaciones siempre la tendencia a pensar que como no es diagnosticable lo que te pasa a ti, es único, es súper difícil, es súper complicado, eres ese 0,001% y realmente te das cuenta que no, que al entender esos denominadores comunes hay muchos más ejes transversales que pueden estar comunicando lo que le pasa a los cuerpos de nuestra sociedad contemporánea. Y bueno, también me di cuenta en aquel entonces que pues la neurosis taxonómica del diagnóstico tampoco tenía hasta cierto punto mucho sentido y que el fondo y la solución podrían ser en términos generales mucho más simples y que había un camino de vuelta a sentirse mejor, ¿no? Me empecé a dar cuenta que muchas personas queridas probablemente estaban atrapadas en la misma situación, eh, y que en algunos casos pues no habían encontrado hasta entonces una respuesta. Y en ese momento, pues mi enfoque cambió por completo. Mi atención se volcó en darme cuenta que pues el protagonista de aquella búsqueda en realidad tal vez no era Arturo, o al menos tal vez no era solamente Arturo, era yo, ¿no? Yo en el fondo estaba buscando qué diablos hacer con eso que me pasaba. Y bueno, en aquel momento, entonces, pues a través de esta toma de conciencia, podría yo decir que recuperé la agencia sobre la situación, entendí, no es responsabilidad de los médicos, no voy a echarle la culpa a los médicos, no voy a pelearme con el paradigma médico, esa no es la cuestión. Es mi absoluta responsabilidad, es mi cuerpo y es mi historia. Los médicos son parte de mis maestros y me han salvado la vida más de una vez, pero no es su responsabilidad ni es su decisión, es la mía. Y bueno, una vez que entendí esto, dije, bueno, ¿y ahora qué diablos hago? En aquel momento, pues toda mi vida estaba volcada en estudiar, entonces lo mejor que pude hacer fue leerme todos los pies de página de este y de muchísimos libros más, porque en aquel momento tenía un acceso privilegiado a literatura científica de medicina. Entonces, bueno, yo fui formando y leyendo una biblioteca extraordinaria que me fue dando cuenta, en la que me fui dando cuenta, le estoy hablando de hace mucho tiempo, donde me fui dando cuenta que aquello que realmente estaba ahí ni era tan secreto, ni era tan novedoso, ni se sabía tampoco como se creía y que en realidad había muchísima más investigación sobre todos los efectos del omega 3 y toda la cascada de reacciones químicas en las cuales los ácidos grasos intervienen en el cuerpo para mantener la inflamación y los circuitos que llamamos de dolor, de enfermedad, de una serie de situaciones crónicas. Y por supuesto dije, bueno, ¿y por qué eso no baja a la práctica médica si yo he tenido el privilegio de tener acceso a mucha medicina de mucha calidad? ¿Por qué no es así? ¿Qué diablo está pasando aquí? Bueno, en aquel momento mi pensamiento tal vez materialista y cientificista me llevó a pensar, pues trabajemos sobre las condiciones materiales, ¿no? ¿Qué diablos tengo yo que hacer? ¿Qué hago? Y entonces, pues generé mi propio tratamiento y en aquel momento, con una dosificación bastante grande, bastante alta de omega 3, cosa que tomé bajo mi propio riesgo,
Pude cambiar mi perfil de triglicéridos, de colesterol, estabilizar mi insulina, mejorar todos los síntomas y deficiencia cognitiva y psicológica que tenía yo en aquel momento. Pude mejorar la regulación hormonal. Pude por completo quitarme el hígado graso, o sea, verificado con escáner y con pruebas de laboratorio, no una cosa que yo me imaginé, más allá de lo que se pueda ver, de la evidente baja de peso que se ve en la fotografía. El metabolismo tenía otras condiciones para operar. Mi metabolismo tenía otras condiciones para operar. ¿Qué es lo que hizo en ese momento la completa diferencia? El omega 3 y aprender a comer de otra manera. Ni siquiera estaba yo sometida a un régimen de ejercicio tan fuerte como el que tuve que hacer en algún otro momento. Incluso yo, por motu propio, dije, voy a dejar los anticonceptivos. O sea, yo misma me quité todo el tratamiento médico y dije, si voy a intervenir el cuerpo y yo no tengo las condiciones experimentales más que en mi propio sujeto, pues lo primero que puedo hacer es limpiar y entonces intervenir. Y en aquel momento, pues la sorpresa fue impresionante. Yo estaba tan inspirada que por supuesto que en aquel momento puse este libro en paquetería, le dije a mi papá, lo tienes que leer. Le dije, mamá, por favor, ve y busca a este médico que está en México, que conoce del omega 3, vea que te mida todo lo que haya que medir, que te diseñe un tratamiento. Vamos a ver esto, esto es importantísimo, es muy interesante. Fue además intelectualmente muy estimulante en aquel entonces. Eh, Arturo comenzó a tomar omega 3 y pues no empezó a funcionar, no, no al menos como yo, no al menos como pasó con mis papás, que probablemente tienen un metabolismo más parecido al mío. Pero lo que sí fue evidente es que el omega hizo que yo nunca pudiera, o sea, nunca regresara a la línea base en la que estaba antes. Y lo cierto es que a pesar de todos los esfuerzos, yo no tenía todavía un sistema para poder sostener esto a largo plazo. ¿Y qué pasó? Pues por supuesto que estuve sujeta a muchos rebotes, que es lo que le pasa a muchas personas cuando bajan de peso. Pero lo cierto es que ninguno de esos así llamados rebotes me llevó nuevamente a una sala de urgencias, ni remotamente a los valores que yo pude haber tenido en sangre, ni en los que salían en mis estudios. Y no solamente esa parte, digamos, objetiva, yo jamás me volví a sentir así de mal, jamás como antes de que mi cuerpo probara aquel omega 3 que además le estoy hablando de un omega 3 de hace muchos años, que ni siquiera son las cosas que tenemos ahora y de las que vamos a hablar en parte hoy en la noche. ¿Qué ocurre con el tiempo? A mí me empieza a quedar claro que el omega 3 juega un papel muy importante y siempre lo tomo siempre que pueda. No siempre lo pude pagar, y por mucho tiempo utilicé la dosis mínima porque tampoco contaba yo ni con el conocimiento ni con un análisis que me permitiera medir para yo realmente estarme autoprescribiendo un omega, entendiendo que tenía un efecto tan importante en mi cuerpo. No tenía yo la manera de medirlo y me mantuve por mucho tiempo en una dosis mínima. Y repito, eso me sacó definitivamente de una zona de riesgo, entre otros cambios de estilo de vida, pero principalmente el omega 3. Y después, cuando ya volviendo a estar en otro país, decidimos tener un hijo, pues obviamente después de todo lo que yo había leído, tenía clarísimo que el omega 3 era importantísimo para el desarrollo del sistema nervioso, cardiovascular, para la lactancia, para el embarazo, para todo lo que gusten y manden relacionado con la gestación. Y entonces volví a buscar a aquella doctora que sí sabía del omega 3 y le dije, necesito tu ayuda, necesito que me diseñes el mejor plan de alimentación, yo voy a hacer absolutamente todo, dime qué tengo que hacer, cuánto me tengo que suplementar, qué es lo que tengo que hacer. Y en aquel momento pude acceder al mejor omega que en ese momento yo tenía. Y también para entonces ya entendía que mantener este sistema a largo plazo requería también de una fortaleza mental que yo todavía no lograba desarrollar. Y por lo tanto fue un periodo en el cual pues yo estuve mucho en meditación, allegándome de personas que me enseñaran también a domar mi mente. Y bueno, el embarazo fue hermoso, exitoso, sin absolutamente ninguna complicación. Muchas personas me veían bajar de peso y realmente lo que ocurría es que
la situación entre el omega, el metabolismo del bebé y ciertas situaciones virtuosas hicieron incluso que yo bajara de peso perdiera grasa corporal durante el embarazo, pero todo de manera muy sana. Y por supuesto que, pues, por mis intereses intelectuales, nuevamente, pues la lactancia, además de volarme la cabeza, pues me convocó a tratar de entender qué diablos es lo que hacía el omega 3. Y bueno, pasé un buen periodo con una relativa estabilidad en términos de salud. Después llegó la pandemia, ese momento en el mundo donde todo parecía que se estaba incendiando precisamente y nada más y nada menos por una crisis de inflamación. Al principio no se entendía y pues estaba pensando solamente en el llano y vago contagio, pero lo cierto es que eh, nada de eso habría aprendido de la manera en la que lo hizo si no hubiéramos tenido como poblacionalmente los niveles de inflamación que teníamos, relacionadas, entre otras cosas, a la carencia de este ácido graso esencial. Y bueno, en aquel momento en la pandemia, pues también fue un momento de mucha inestabilidad psicológica para mí, enfrentarse al medio a la muerte. Fui de aquellas personas, probablemente por estas situaciones, que entró en neurosis, general. Y bueno, en aquel momento, eso pues me hizo regresar a viejas conductas, incluso dentro de la neurosis, sabiendo del omega 3, ni siquiera estaba yo en aquel entonces tomando omega 3, volví a subir de peso, se me volvió a descomponer toda la cuestión hormonal de la cual la propia lactancia también te protege de cierta manera. Mi prioridad en ese entonces no era tomar omega 3, era poder mantener mi empleo, etcétera, una serie de cuestiones con un hijo muy pequeño, pero lo cierto es que acabé yo pues nuevamente en la que me tuvieron que meter cuchillo, donde yo tomé la decisión de operarme por riesgo de cáncer. No tuve, digamos, ninguna cuestión relacionada de cáncer, pero nada más el hecho de pensar que había un riesgo de un porcentaje de cáncer hizo que yo decidiera en aquel momento hacerme una histerectomía, sin pensarlo siquiera dos veces y siguiendo el sabio ejemplo de una querida tía. Pero bueno, ya hacia el final de la pandemia, un poco menos neurótica, empecé a entender y a leer cada vez más, pues la relación que había entre COVID y todas estas cosas y el omega 3. Pero bueno, después de ello ocurrió otro evento muy importante en mi vida. Se acercaban los 100 años de una de las personas que más quiero en este mundo, mi abuela, a quien están viendo ahí, justamente en su festejo de 100 años. Ahí todavía no tenía 100 años cuando yo tuve estas reflexiones, pero después de la histerectomía me quedó claro que yo debía retomar el omega 3 y que tenía que cada vez pues tomarlo más en serio, ¿no? Pero bueno, tenía yo ciertas situaciones laborales en un proyecto apasionante que realmente me hizo tocar en términos de salud también algunos límites, pero inspirada por mi abuela llegó un momento en el que yo dije, ya basta, ya basta. Posiblemente en aquel momento tenía yo 45 años y me planteé, posiblemente yo ni siquiera he llegado a la mitad de mi vida. Si yo tuviera plena conciencia de eso, me pregunté, ¿estaría yo tomando las decisiones que estoy tomando en este momento? ¿Estaría yo viviendo la vida como la estoy viviendo en este momento? Tomándome el omega un día sí, un día no, porque se me olvidó, sabiendo lo importante que es de cardioprotector, no pasando suficiente tiempo con mi hijo, no durmiendo por noches seguidas. eh, Tomando las decisiones financieras que no estoy tomando o que sí estaba tomando o lo que sea. Y en aquel momento nuevamente llegó pues una coyuntura importante de salud para mí, en la cual pues empecé a experimentar una acumulación de grasa en el páncreas. Y en aquel momento pues los médicos me plantearon, aquí hay dos caminos. El camino medicamentoso, que es largo y que además implica tomar medicamentos muy nuevos sobre los cuales pues no se tiene realmente mucho registro de efectos a largo plazo o una alternativa quirúrgica radical. Por supuesto, yo no lo pensé dos veces y estando a la mitad de uno de los proyectos profesionales que para mí era más trascendente en la vida, yo no lo pensé dos veces y dije, me opero mañana.
Opérenme. Yo no quiero absolutamente nada que ver con cualquier cosa que me coloque en una zona de riesgo de la cual yo he estado tratando de descolocarme toda la vida, porque yo sabía que eso podía llegar a acabar muy mal. Y eso en aquel momento constituyó un freno de mano. No estaba yo llegando a urgencias desangrando, me estaba tomando con plena conciencia la decisión que si yo podía hacer algo que estuviera en mis manos, lo iba a hacer y lo hice. Y a partir de aquel momento, pues se movieron muchas cosas dentro de mí. Comencé pues un trabajo personal nuevamente muy, muy fuerte y comprometido. Y me di cuenta que después de esa operación, pues ya no había nada más que un cambio de estilo de vida radical y muy importante y que necesitaba yo hacer pues cuanto antes. Pasaron también otras situaciones graves de enfermedad en la familia que me hicieron no dudarlo en ningún momento. Y empezaron poco a poco a hacer que yo buscara allegarme de una comunidad que estuviera centrada y que tuviera historias parecidas a la misma y que quisiera buscar otras formas de resolver sus situaciones de salud. Em, y así pues es como empecé yo a llegarme de muchas de las personas que también están conectadas el día de hoy. Y pues tenía yo el pendiente del omega 3. Dije, bueno, sé que puedo tomar más omega 3, pero ¿cómo diablos le hago? O sea, lo subo, le bajo, le aumento, no. Esta doctora que solía llevarme ese esquema, pues realmente ya estaba retirada, ya debe ser también una persona de una edad considerable. Ya no da consultas. Por un tiempo me dio consultas solamente a mí porque yo le parecía un espécimen un poco extraño, que quería saber absolutamente todo y que acudía a consulta con libretas en mano. em, y que salía de esa oficina con más libros para leer. Pero lo cierto es que yo le deseé en aquel momento al universo, quiero algo, quiero dar el siguiente paso respecto al omega, no sé qué es. Y en aquel momento Renata, a quien conocía por estar en otros lares, pero también en cuestiones de salud, se atravesó en el camino y me presentó aquella cosa que es de lo que vamos a hablar hoy más adelante. Y me voló la cabeza, o sea, me voló la cabeza porque me ofreció no solamente un omega que a mí me dejó el ojo cuadrado desde el principio, sino un sistema para poder yo hacer eso que quería, poder medir. Alguien abrió por ahí su micrófono, creo, o se le abrió su micrófono a alguien. Eso que yo quería, poder medir esa sombra de lo que decimos. Carolina, se abrió tu micrófono. Ok. Sí, creo que se abrió el de Carolina, ¿verdad? Sí. Y que me ofreció un sistema con una robustez que realmente yo en todo mi camino y pues desde que por primera vez escuché el omega 3, o sea, le estoy hablando de 2 décadas. Esta historia se cuenta en más de 2 décadas que yo no había visto. Y entonces eso evidentemente llamó mi atención y dije, ¿qué es esto? Me puse a investigarlo, incluso antes de hablar más con Renate, dije, ¿qué es esto? A ver, o sea, yo necesito saber cómo funciona este sistema. Y entonces empiezo yo a tomarlo, me empiezo a sentir muy bien. Puedo realizarme una prueba que me permite saber en qué nivel de inflamación estaba yo en ese momento y empezar a tomar decisiones. Puede hacerse la prueba Arturo, puede hacérsela a mis papás, se la pueden hacer amigos muy queridos que ya habían seguido por ahí en el camino a la chiflada de Sabina, que se la pasaba hablando de omega 3 y que les decía, pero no se pongan a comer salmón porque está súper contaminado. Y de pronto empiezo a ver cambios y eso me empieza a animar. Arturo se lo empieza a tomar y por primera vez dice, y esto dicho por Arturo dice mucho, es, creo, me dijo después de 2 semanas, me dice, creo que sí estoy sintiendo algo diferente por primera vez. Y bueno, esa tesis siguió sostenida, pero regresando a mi historia, no voy a contar el testimonio de alguien más, el testimonio de Arturo. A mí realmente me dejó gratamente sorprendida y en ese momento me quedó claro, esto no es para mí, esto realmente es para que yo lo comparta con otras personas, como de alguna manera intuitivamente ya lo he hecho.
no solamente por mi historia, sino por todo lo que he aprendido y por todo lo que quiero seguir aprendiendo sobre esto. Entonces, bueno, este es el momento actual y quiero decirles que estoy muy agradecida de que estén ustedes aquí. Esta no es una historia de desgracias, no los reuní aquí para decirles todos los horribles diagnósticos, ni hablarles de sangre ni de órganos. No es una historia de malestar, de negligencias médicas, tampoco es una historia de violencia, de discriminación, ni de mala suerte, ni de cuerpos estropeados. No es una historia de enfermedad. Tampoco es una historia de redención ni de una cura milagrosa. No es una historia para derrocar paradigmas ni para denostar o edificar personajes. Frente al desastre alimenticio que tenemos hoy delante, no vale la pena la desacreditación, la indiferencia, el conformismo, ni el perfeccionismo, menos el miedo. Por el contrario, para mí, esta es simplemente una historia por encontrar el camino de vuelta a sentirse bien, de regresar a lo más simple. Es la historia de cuerpos extraordinarios trabajando diario por nuestra vida en condiciones adversas. Es la historia de aprender a nutrirse. Es una historia de terquedad, de generosidad, de descubrimiento, de convicción, de experimentación, de persistencia. Alguien por ahí tiene el micro, de persistencia, de fascinación por el cuerpo. Es una historia extraordinariamente bendecida en la cual he sido y hemos sido repositorios de muchísimo cuidado, receptores de muchísimo cuidado, de mucho apoyo, de mucho amor. Es una historia de amor, es una historia de largo aliento. En este momento de mi vida, hoy que cumplo 47 años, se siente bien compartir esto. No puedo decirlo de otra manera. Se siente bien y lo que quiero es continuar este camino deliberadamente acompañada en esto que tanto me importa. Compartirlo y compartirlo con ustedes, quienes sean los primeros, porque aquí hay muchas personas que me importan mucho. Y bueno, dentro de todas las personas que han sido muy importantes en este último tramo de mi camino, una de ellas es Vero. Es una persona extraordinaria que ha sido muy importante para mí. Es alguien a quien admiro, de quien aprendo todos los días. Se ha convertido en una mentora por el ejemplo que me ha dado de que es posible construir una comunidad de bienestar para un fin que nos trasciende, pero que a la vez es capaz de generar los medios para cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a los otros y a las otras. Entonces, es la persona a la que invité el día de hoy para platicarles la parte técnica y no la historia que les he transmitido el día de hoy. Muchas gracias, Vero, por tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada y pues en este momento muy agradecida te cedo la palabra. Ay, Misabi, qué bárbara. Me dejaste, de verdad, de verdad, de verdad, me dejaste sin palabras. Sin duda no acabamos de conocer a las personas. El convivir, pues cotidianamente no te hace ver la dimensión de la persona. Sí, sí alcanzas a ver una parte de, pero digo, cada uno traemos nuestra propia historia y tu historia es una historia de resiliencia, una historia de lucha, una historia de poder, una historia de amor, como bien lo dijiste, que empezó por un amor hacia Arturo, en tratar de ayudar a Arturo como buena mujer mexicana que siempre buscas el beneficio del otro, aunque la procesión tú la llevas por dentro y tú te echas porras y dices, no pasa nada, yo estoy bien. Aquí se trata de ayudar a quien más lo necesita y no nos damos cuenta que a veces quienes más lo necesitamos somos nosotros mismos. No sabes cómo hoy te admiro más, Sabi, porque has sido una mujer para la que hubiera sido más fácil poder tirar la toalla y poder decir, pues esta es la vida que me tocó vivir, este es el destino que me tocó vivir, y pues tirarte a la buena de Dios, la verdad, hubiera sido mucho más sencillo hacer eso, y sin embargo, tú decidiste poner manos a la obra, no preocuparte, sino ocuparte de quien amas,
me consta el amor con el que siempre hablas de Arturo, con el que siempre hablas de Lucas, con el que siempre te refieres a tu familia entera. Tengo el honor de conocer a tu papi, y pues bueno, es increíble ver el amor con el que lo tratas y ahorita que escuchas la historia, pues no puedo más que decirte, te admiro, te honro, Sabi, y no pudiste haber escogido mejor día que celebrar tu vida, que todos celebremos tu vida contigo después de todo esto que has pasado, que me quebraste en más de un sentido y a veces nos quejamos, a veces decimos, wow, es que mi vida es difícil y tú sí que la has tenido difícil. Qué historia, Sabi, y de verdad te aprendo muchísimo y gracias por abrir tu corazón de esa manera. Gracias porque nos invitas a celebrar tu vida de esta manera y pues me honro en estar aquí en tu sala, en tu cumpleaños, en tu vida, en tu proyecto, en todo lo que está por venir. Y bueno, en mí tienes alguien incondicional para siempre. Muchas, muchas gracias por abrirnos tu corazón, mi Sabi. Y bueno, gracias a todos ustedes también por conectarse y por esas muestras de cariño a ese ser tan extraordinario que hoy nos abrió su corazón, que hoy nos abrió todo lo que ha pasado y todo este proceso, que si bien no es fácil, pues hoy la han llevado a ser la mujer tan fuerte que es. Y pues Sabi y yo nos conocimos recientemente en un proyecto maravilloso que une y que yo digo es Dios quien actúa y es Dios quien pone a las personas correctas en tu vida. Entonces, sin duda, Sabi, vienes a enseñarnos muchísimo y de verdad que te aprendemos. Y pues bueno, para mí hoy es un gran, gran honor que ella me invite a platicarles de esto que está transformando no nada más la vida de Sabi, no nada más la vida de Arturo, no nada más la vida de los papás de Sabi. Y bueno, Lucas sin duda viene remasterizado, es un niño súper inteligente, súper activo, súper pensante. Se nota que tiene esa mamá que lo forma y pues bueno, es un honor conocerlos. Y si me permites, Sabi, dejarme compartir para que les pueda presentar de qué va todo esto, para que acabe de hacerles sentido. Listo, Vero, gracias. Ya te sale que ya puedes Ya, compartir. ya, muchas gracias. Para acabarle de dar sentido a todo esto de lo que Sabi hablaba y acabar de cerrar esta pinza maravillosa. Y bueno, les platico un poco de esta historia. Al igual que Sabi, pues dentro de mi historia personal también traía, pues no, a lo mejor no temas de enfermedades tan drásticas, tan fuertes, tan de punto de quiebre, pero sí, pues una carga genética súper fuerte, una carga genética donde te llueve de todo, te llueven enfermedades autoinmunes, te llueve enfermedades que pueden comprometer tu vida como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. Y pues eso nos llevó a nivel familia a pensar en alternativas y en soluciones para que eso no te llegue, para que eso no toque tu vida. Y justamente este proyecto que hoy Sabi tan generosamente presenta a todos ustedes, es esto, que no es necesario que la enfermedad te toque, que la enfermedad te llegue para que tú tomes acciones. Y esto es justamente es una plática informativa para tomar acciones. Nosotros a esto que hacemos le llamamos movimiento monarca, porque justo es salir de esa crisálida que nos puede tener atrapados durante muchos años y decir si hay posibilidad de tener una vida mejor, si hay posibilidad de tener una alternativa mejor y de poder dar fruto abundante. Y pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy todos nosotros estamos preocupados por vernos, por sentirnos, por estar bien, por darle calidad a nuestras familias. Sin embargo, pues nos llegan diferentes situaciones. Hace miles de años, Hipócrates hizo dio un postulado que después de más de 2300 años es vigente,
que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy justamente lo que comemos ya no es nuestra medicina. Hoy lo que comemos es nuestro veneno, porque hoy lo que comemos ya no tiene lo que tenía antes. Hoy están llegando a nosotros enfermedades que no presentábamos antes. Y les quiero explicar un poco. Antes nosotros comíamos de manera súper natural, teníamos alimentos que muchas veces se cultivaban dentro de nuestras propias casas o que estaban frescos cuando tú ibas al mercado. Las manzanas sabían a manzanas, los limones sabían a limones. El pollo era un pollo del día, era un pollo que había crecido sanamente, era un pollo que no traía hormonas. El pescado era de buena calidad porque no había metales pesados en los océanos. Los granos que comías no eran transgénicos, no existían los edulcorantes artificiales, no existían esta comida ultraprocesada que hoy sí tenemos. Entonces, pues vivíamos sanos y felices. Era por ahí de los años 50 del siglo pasado. ¿Y qué pasaba? Que vivíamos en equilibrio. ¿Cómo medimos nosotros este equilibrio? Pues lo medimos haciendo una medición de ácidos grasos en sangre, que Sabi ahorita ya nos dio todo el reflejo de lo que hicieron en su cuerpo este desbalance de ácidos grasos. ¿Cómo es que científicamente traducimos este desequilibrio? Pues es ver qué tanto está en equilibrio tu omega 6 y tu omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es proinflamatorio. Entonces, si nosotros estamos en un radio entre 1 a 1 entre omega 6 y omega 3 y 3 a 1 entre omega 6 y omega 3, el número alto es el omega 6, estamos en un rango normal, estamos en un rango saludable. Oye, ¿por qué tiene que estar un poco más alto el omega 6? Pues porque va a ayudarte a atenuar procesos infecciosos, va a ayudarte a detener hemorragias, va a ayudarte a muchos procesos de caos en tu vida. Entonces, cuando entra en conflicto algo en tu organismo, pues el omega 6 llega y sella, aísla para que no cause un problema mayor. Sin embargo, por todos estos desórdenes en nuestra alimentación, viene un punto de inflexión en los años 60 del siglo pasado y es la comida ultraprocesada. Nos llegan las pizzas, nos llegan la soda, nos llegan las hamburguesas, nos llega la comida transgénica, nos llega la comida envasada que dure mucho tiempo, nos llegan las grasas saturadas, nos llegan los edulcorantes y ese radio que debe de estar, repito, en máximo 3 partes de omega 6 por 1 parte de omega 3 se empieza a desbordar y se empieza a desbordar y se empieza a desbordar y no lo vemos. Quiero que sepan que esto no lo ves. Desgraciadamente, cuando lo ves es cuando llega una situación grave a tu vida, como llegó a la vida de Sabi, como llegó a la vida de Arturo. Y entonces es cuando se prenden todas las alarmas. Esto se trata, esta información que ustedes van a escuchar, se trata de que puedan reflexionar sobre qué están haciendo hoy en su vida que te puede estar llevando a estos niveles. Entonces, pues este desbalance se traduce en una serie de síntomas que van creciendo en tu vida. Primero que nada, todo este exceso de omega 6 se va a depositar en las paredes de tus células. ¿Por qué? Porque las células están constituidas de grasa. Entonces, este omega 6 se deposita en el exterior de la célula, es esto rojito que ustedes ven en la imagen, y empieza a hacerla rígida. Es una grasa saturada. El omega 6, hagan de cuenta, es el cochambre de la estufa y no pregunten, algo así. Entonces, se deposita en las paredes de tu célula y ¿qué crees? Aunque tú te alimentes lo más sanamente posible, aunque digas, hoy voy a hacer un cambio drástico en mi vida, pues no hay manera de que tú reviertas esa rigidez de la membrana celular. Y además, pues si estás recibiendo tratamiento médico, pues esas sales de las medicinas, pues tampoco entran a la membrana celular y tu célula se ve disminuida. Entonces, esa célula muere y le da calca a la célula que viene. Y la célula que viene, pues nace atrofiada de igual manera.
Entonces se vuelve un círculo vicioso donde tus células van reproduciéndose unas a otras con esta información genética. Entonces tú no te das cuenta de repente pues que duermes y ya no descansas, de que tus articulaciones se ponen rígidas, de que tu piel ya no se ve brillante, de que tu cabello se ve seco, de que tu corazón caminas tantito y se acelera y te fatigas, de que tus órganos en general se inflaman, de que retienes líquidos, de que te duelen las articulaciones y no irás, ¿por qué? Y asumimos como normal que llegamos a los 50 y pues es normal que te pase todo eso, pero la realidad es que no tenemos por qué normalizar este cansancio crónico, ni tenemos por qué normalizar esto que nos pasa. Entonces, nosotros encontramos hace casi 2 años y medio algo maravilloso, que es poder saber cómo están nuestras células al interior y sabiendo cómo están tus células, poder tomar acciones para el mañana. Si nosotros tenemos esta información, la información es poder y es poder decidir qué no quieres para tu vida. Entonces, repito, casi 2 años y medio conocimos a esta empresa que se llama Cincino, que tiene algo maravilloso y es un concepto que se llama nutrición celular basado en pruebas. No nos crean, no creamos lo que Sabi nos dijo, a pesar de que estamos viendo que es evidente el cambio que ella ha tenido en su salud. Ayer que me decía cuántos años cumplía, yo decía, no, Sabi, me estás cuenteando, tú no tienes 47 por ningún poro de tu piel. Y sin embargo, pues cuando escuchas toda esta historia de cuidado, de información, de investigación, pues entiendes por qué Sabi se ve como se ve. Entonces, bueno, Cincino desarrolla algo poderosísimo que es la nutrición celular basada en prueba. Es una prueba de sangre seca con una base científica totalmente que tú te puedes realizar en tu casa y que te va a ayudar para tomar decisiones. Esta prueba, esta cajita que ustedes ven acá, te trae todo lo necesario para que tú te pinches el dedo, pongas 2 gotas de sangre en este panel que ven ahí en pantalla y que tú puedas tener estas mediciones o estas predicciones de lo que hay en tu cuerpo. Es una prueba 100% anónima, nunca vamos a decirle al laboratorio que las procesa, que es este que ven en pantalla, que es el laboratorio Vitas, nunca le vamos a decir de quién es la prueba, simple y sencillamente la prueba va a llegar, la van a analizar cabezas robóticas y el resultado va a venir de manera anónima. Ni Cincino ni Vitas saben de quién es la prueba, solamente lo sabes tú. Entonces, Vitas es un laboratorio que está en Oslo, es un laboratorio de primer orden, es el laboratorio número 1 de sangre seca del mundo, que trabaja para la Organización Mundial de la Salud, para universidades de mucho prestigio a nivel mundial, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, que no pondrían su prestigio en cualquier laboratorio. Entonces llega tu muestra y tienen la tecnología para sacar toda la información en solo 2 gotas de sangre. Entonces analizan tu muestra, como lo estamos viendo aquí en pantalla, y de manera anónima te va a llegar tu resultado. Tú entras a una página que se llama cincinotest.com, metes el código de tu prueba, te preguntan solo unas cosas para términos estadísticos como tu código postal, tu género, tu edad, tu peso, el tipo de alimentación que llevas para poder sacar datos estadísticos. Y una vez que te miden todo esto, pues te dan un resultado que viene muy extenso y que en general lo que mide es cómo están tus células a nivel de ácidos grasos y poder tomar acciones en consecuencia. ¿Qué es lo que te va a medir? Pues mide cómo está tu balance o desbalance entre omega 6 y omega 3 y es como el dato más fuerte que te da. Cuando nosotros analizamos esto, pues la verdad es que no alcanzábamos a entender muchas cosas. Nosotros nos hicimos la prueba y no sabíamos
qué significaban todos esos valores. Sin embargo, veías rojitos, rojitos, rojitos por toda la prueba. Conforme vas investigando, porque, ojo, estos parámetros no es que sean parámetros de Cincino, son parámetros a nivel mundial y son parámetros que aplican a toda la población. Cuando veíamos estos valores, pues empezamos a interpretarlos y empezamos a ver el alcance de todo esto. Primero, el balance, como les decía, entre omega 6 y omega 3, que debe de estar en un radio máximo de 3:1. Segundo, cómo está la permeabilidad de tus células. Si tú sabes que tu pared celular está intoxicada, pues sabes que es menos probable que los nutrientes entren a la célula y que entren a la mitocondria, que haga todo el proceso metabólico dentro de la célula y que potencialice todo tu cuerpo. Una célula compone un órgano compone un sistema y todo tu sistema hace mover, todos los sistemas del cuerpo hacen movernos y hacen estarnos en libertad. Entonces, esta célula, lo que pretendemos es que vuelva a recuperar el equilibrio. Y cuando yo entendí esta parte de volver a ser funcional a tu célula, dije, pues ahí es donde está el verdadero mérito de poder hacer todo esto. Fíjense que nosotros en Cincino tenemos a un doctor, el doctor Paul Clayton, que es doctor no por medicina, sino por su grado de certificación, de especialización. Él trabajaba en la industria farmacéutica. Entonces, cuando él encuentra cómo revertir este proceso inflamatorio de la pared celular y lo presenta al consejo científico de la farmacéutica donde él trabajaba, le dicen, si tú abres esto al mundo, te mueres. Esto puede tocar intereses muy, muy, muy fuertes a nivel mundial y sin embargo, Cincino lo está abriendo a toda la comunidad internacional. ¿Para qué? Para que transformemos la vida de las personas. Entonces, cuando tú vuelves a hacer permeable tu célula, pues empiezas a recuperar calidad de vida. Pero también los niveles del omega 3, los ácidos grasos presentes en el omega 3, EPA y DHA, nos hablan de nuestra salud cerebral y de nuestra salud cardiovascular. Imagínate qué importante. Si tú tienes buen nivel de DHA, pues vas a hacer en tu cerebro las conexiones neuronales. ¿Para qué? Para que prevengas cualquier enfermedad neurodegenerativa. Si tú tienes buenos niveles de EPA, vas a hacer que tu corazón bombee con menor dificultad, vas a potencializar tu sistema nervioso. Entonces, pues entendiendo todo esto, dices, wow, hay otros parámetros que te mide la prueba. Te mide, por ejemplo, el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un tipo de omega 6 que igual en condiciones normales es bueno, pero cuando se desborda, puede hacer que tus células se reproduzcan de manera desbordada y que empieces a generar tumores cancerosos. Entonces, si tu ácido araquidónico al momento que te haces la prueba sale elevado, pues te pone los focos rojos. La prueba no es que te dé resultados contundentes para decir estás desarrollando un proceso de cáncer en el hígado o en el riñón o en el dedo gordo del pie, porque hoy el cáncer pues se ha vuelto así, ¿no? Muy, muy específico, sino que te da un espectro y pues tú atiendes esa situación. Te mide el DHA, entonces tú sabes que si estás en desbalance de DHA, pues vas y te atiendes con un neurólogo. Si tienes un EPA bajo, pues cambias tu régimen alimenticio para que tu corazón no bombee con dificultad. En fin, te da como el panorama general y ya de la mano de los especialistas, pero con esta información poderosa, pues podemos colaborar en conjunto para que el resultado sea mejor. También mire esta prueba cómo está nuestro desbalance metabólico. Qué importante es saber cómo está nuestro metabolismo, qué importante es saber cómo están las hormonas en general en nuestro cuerpo. Entonces, poder actuar también en consecuencia. Y pues el gran reto de Cincino es decirte, no importa qué tan desbalanceado salgas, no importa, yo te garantizo que en 120 días te pongo en equilibrio. Y no es que sea algo mágico, algo milagroso, algo, no, es ciencia y conciencia que hay detrás de este proyecto increíble.
Entonces, tú te realizas la prueba y le damos oportunidad a un cambio en tu vida de 120 días para que tú recuperes este equilibrio. Esto que Sabi nos narró que a ella le llevó 20 años de su vida, pues que nosotros lo podamos hacer en 120 días. Y créanme que realmente es así como se los digo, no es magia, no es un producto milagro, es ciencia al servicio de la humanidad. Entonces, toda esta información viene en un resultado y Cincino nos dice, haz cambios en tu alimentación, haz cambios en tu calidad de sueño, haz cambios en tu actividad física, pero sobre todo haz un cambio en tu suplementación. Yo les hablaba al principio de que hoy la alimentación que tenemos ya no trae lo que debe de tener. Entonces, que tú tengas un buen omega 3, pues hoy estamos muy lejos de tenerlo. A veces pensamos que una buena lonja de salmón, una buena lonja de atún, pues es lo más saludable y la verdad es que no, están cargadísimas de metales pesados. Hoy es mucho más saludable consumir una sardina que consumir un buen salmón, un buen atún, o lo que creemos que es un buen salmón o un buen atún. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, Cincino encuentra que si lo que nos está matando o lo que nos está inflamando es el exceso de omega 6, lo que contrarresta esta inflamación es el omega 3. El omega 6 es una grasa súper saturada, poliinsaturada, y el omega 3 es una grasa no saturada. Entonces, si tú pones en equilibrio estas dos, la grasa no saturada va a ir dis- em, disminuyendo, va a ir adelgazando la grasa saturada. ¿Para qué? Para que tu cuerpo vuelva a ceder a los niveles de inflamación. Entonces, el Cincino, dentro de todas las investigaciones que hace, descubre que la fuente más rica de omega 3 del planeta se encuentra en las algas marinas. Si nosotros comiéramos alga marina, pues nuestro cuerpo tendría todo lo que necesita eh, tener para estar bien. Sin embargo, descubre que si consumimos el segundo eslabón de la cadena alimenticia, que son los peces pequeños, krill, caballa, anguila, peces azules, sardinas, pues tenemos la cantidad justa que nuestro cuerpo necesita. Sabi nos hablaba que a veces, pues llegar a la dosis recomendada era muy difícil y sobre todo las dosis comerciales que encontramos para poder llegar a la dosis óptima, tenemos que tomar 3, 4 tomas para poderlas tener. Entonces, Cincino pone justo la dosis que tu cuerpo necesita al día. ¿Cuánto es esto? 2000 miligramos entre EPA y DHA. ¿Qué pasa cuando el omega 3 está vivo en el pez? Ese omega 3 está rico en polifenoles. Tienen una composición en el pez, un 60% de omega 3 y un 40% de polifenoles. ¿Qué es lo que hacen los polifenoles? Son antioxidantes que evitan que el omega 3 se degrade. Entonces, si nosotros cuando nosotros extraemos el omega 3 del pez y se pasteuriza, perdemos esos polifenoles. Entonces, Cincino científicamente encuentra la manera de regresar esos polifenoles al omega 3 para que hagan en el pez justo lo que deben de hacer en nosotros, que es evitar esta oxidación. ¿Y de dónde sacamos los polifenoles? Pues de un aceite virgen extra premium, 100% orgánico, cultivado por Cincino, de una variante muy específica que es la variante picual. Por eso ven que en el logo de Sabi está un pez pequeño, y tiene en la boca unas ramitas de oliva con aceitunas. ¿Por qué? Porque es donde viene esta sinergia de ingredientes. Entonces tú te tomas el omega 3 y pues potencializas el efecto le agregas aceite de oliva, perdón, y potencializas el efecto del omega 3. Además, este aceite de oliva es rico en vitamina E. Y la vitamina E, aparte de que va a poner tu piel súper bonita, tu cabello, tus uñas, toda la parte
habla de colágeno, de elastina, la va a poner súper bonita. Te va a ayudar a hacer un frente a esta proliferación de posibles células malignas. Hace como una barrera para evitar que las células malignas se reproduzcan y que si tú estás pasando por un tema de cáncer, pues evites que hagas metástasis. Cincino también añade a nuestro omega 3 vitamina D3 100% natural de una variante muy específica que es la variante picual, perdón, que es de la piel de las ovejas, que es de la lanolina, para darnos la misma calidad de vitamina D3 como si te asolearas. Recordemos que es un producto nórdico. En Noruega los días soleados son muy escasos, entonces ellos ven cómo dar esto. ¿Qué va a pasar si tú le agregas vitamina D3? Pues que vas a absorber arriba de un 99%. Entonces no vas a estar desperdiciando producto, lo que te tomes lo vas a asimilar y vas a dar un proceso muy largo de antioxidación en la dosis. Todo esto empieza a hacer sinergia en tu cuerpo y empiezas a revertir los procesos inflamatorios. Y repito, solamente bastan 4 meses de tu vida para que reviertas estos procesos inflamatorios y empieces a recuperar calidad de vida. Nosotros en Cincino decimos, estamos hechos para prevenir que la enfermedad no te llegue. Pero si ya tenemos la desgracia que tienes la enfermedad encima, pues ayudas a que siguiendo los tratamientos médicos actuemos de una manera mucho más rápida. Y pues todo esto lo hacemos con estas certificaciones que tiene nuestro producto, que hacen que sea súper avalado para combatir cualquier enfermedad. Fíjense que en Europa, a Cincino lo regula una entidad, así como en Estados Unidos está la FDA o en México COFEPRIS. En Europa hay una entidad que se llama EFSA, que es la entidad de la industria alimenticia, y hace estas 18 aseveraciones. Y quiero que nos concentremos en las tres más importantes. Si nosotros consumimos omega 3, vamos a tener una función cerebral normal, una función cardíaca normal y una función inmunológica normal. Y pues con esto todo lo demás viene por añadidura y es un regalo hermoso. Pero con esto, que tu cerebro esté normal, que tu corazón esté normal, que tu sistema inmunológico esté normal, es increíble. En estos 2 años y medio hemos visto cosas realmente que parecen milagrosas, como niños con autismo que empiezan a recuperar funciones que no tenían, personas que padecían depresiones severas, cómo dejan ansiolíticos, cómo dejan de depender de medicamentos para poder vivir. Hemos visto personas que durante muchos años estaban tomando medicamentos antiinflamatorios, los dejan en un periodo muy corto de tiempo. Hemos visto cómo personas con problemas del corazón, entre ellos mi papá, regulan sus niveles de triglicéridos y de colesterol como no lo tenían en más de 2 décadas y empiezan a regular todo esto, aunque no necesariamente su alimentación sea la más adecuada. Y lo digo porque pues mi papá es súper antojadizo y aún así, hoy los niveles de triglicéridos y de colesterol no los tenía cuando tenía 60 años. Él tiene 83 años y tiene unos niveles muy, muy buenos. Hoy podemos hablar de que estamos ayudando a personas a revertir enfermedades que te pueden matar, enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el estrés, como los problemas renales y todo de manera 100% natural con estas aseveraciones que nos hace una entidad europea que bueno, los europeos no se prestan a alterar etiquetas, alterar diagnósticos, o sea, ahí es lo que es. Entonces, la EFSA nos dice, aparte de que mejores todo esto, vas a mejorar tu vista, vas a mejorar tu dentadura, vas a darle al bebé todo el desarrollo que necesita para una salud adecuada de su cerebro. ¿Por qué? Porque el DHA va a actuar desde el útero para hacer estas conexiones neuronales
adecuadas. Mi hermana recibió la feliz noticia de que es abuela, su bebé nace en agosto y se ha puesto a investigar cosas increíbles sobre el omega 3. Entonces, desde el vientre materno podemos estarle dando al bebé todo el potencial que se necesita, que la placenta no se haga vieja, que le sigan llegando al bebé los nutrientes. Y no nada más al bebé, también a la mamá. Hoy está comprobadísimo que una mamá que no recibió suficiente omega 3 en el embarazo, su omega 3 se lo pasa al bebé y entonces esta deficiencia de DHA en el cerebro de la mamá hace que venga la famosísima depresión postparto. Entonces, imagínense qué importante es tener esto a la mano, que tú puedas prevenir cosas tan graves como que una mamá pues no quiera o no ame el proceso del embarazo, el proceso de la maternidad, porque te dio una falsa percepción de la realidad por esta depresión postparto. Y yo siempre digo, hay mujeres que se quedan en la depresión postparto, el bebé ya se rasura, ya va a la universidad y la mamá sigue en depresión postparto y puede quedarse ahí toda su vida. Entonces, hoy estamos dándole herramientas a la gente para que pueda tener calidad de vida. No tenemos por qué venir a sufrir, no tenemos por qué venir a resignarnos y a decir, pues esto es lo que me tocó. No, tener una estructura ósea normal, combatir el estrés oxidativo. Nosotros estamos en este proyecto en gran medida porque vivíamos bajo muchísimo estrés. Entonces, hoy, pues los problemas están triplicados, pero ¿qué crees? El estrés no hace efecto en ti. Ya no te pega como te pegaba antes. Tener presión sanguínea normal, división celular normal. Cuando las células se dividen de manera desmedida, pues es cuando vienen los tumores, nivel de triglicéridos normales en sangre, desarrollo normal del ojo del feto y del lactante. ¿Se acuerdan cómo antes las mamás decían, ya nació el bebé y ya ve? O sea, no es que los bebés nazcan ciegos, lo que pasa es que los bebés siguen desarrollando su vista los 12 siguientes meses posteriores al nacimiento y entonces por eso es importante darles una buena ingesta de DHA. Y les tengo noticias, el DHA, el cuerpo humano no produce DHA más que en una etapa muy específica de la vida que es justamente en la lactancia materna. Protege tus células frente al estrés oxidativo, hace que aproveches más el calcio y el fósforo, te da niveles de calcio en sangre adecuados, que no tengas niveles tan altos en sangre que hagan que tus arterias se calcifiquen, función muscular normal, disminuye también el colesterol en sangre y hace que el bebé tenga su máximo desarrollo, que tú le des a tu bebé todas las herramientas necesarias para tener su máximo desarrollo. Y en esta grafiquita que ven acá, es el comparativo de lo que pasa con los polifenoles en Balance Oil. Si nosotros tenemos aceite de krill como la que tenemos en Balance Oil solita, tenemos 5 horas de antioxidación. Un omega 3 tradicional concentrado te da 9 horas. Un omega 3 de hígado de bacalao te da 15 horas de estabilidad oxidativa. Pero Balance Oil, al tener esta calidad de polifenoles del aceite de oliva, te da 35 horas de balance. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que es muy burdo, pero que es muy ilustrativo. Tú metes a una lavadora una prenda muy sucia que son tus células, le pones un detergente poderosísimo que es el omega 3, le pones un ciclo de lavado largo que es los polifenoles y le pones aditivos, así como la ropa le pone suavizante, pues aquí le ponemos vitamina D3 y le ponemos vitamina E y el resultado es una célula ultra blanca, ultra receptiva para poder tener todos los procesos metabólicos como los debe de tener. Y pues bueno, estas son nuestras certificaciones. Tenemos todo esto que hace o que habla de la calidad del producto que tenemos en Balance Oil. Y es que tenemos buenas prácticas de manufactura, somos amigables con el océano, no hacemos malas prácticas al pescar variantes que no necesitamos. Está avalado para deportistas, no causa dopaje.
tenemos una versión vegana hecha 100% de alga marina. Tenemos esta certificación halal, es para la comunidad musulmana, que habla de un producto avalado para ellos. Digo, que yo sepa, no tenemos algún musulmán en la sala, pero lo que habla esta certificación es la calidad del producto. No es fácil tener esta certificación y sí no la tiene, así como también tenemos la kosher para los judíos, que también es muy difícil tenerla, nosotros contamos con ella. Tenemos ingredientes 100% naturales, no hay nada químico en Balance Oil, no tenemos soya, no tenemos azúcar, no tenemos gluten, no está genéticamente modificado, es keto compatible y todo esto lo que les quiere decir es que prácticamente no interfiere con ningún tratamiento que estemos llevando. Entonces, de la mano de nuestros médicos, podemos llevarles esta información y hacer que ellos ajusten la dosis que nosotros vamos a estar tomando. Hay una fórmula que Cincino nos da, pero en algunos casos nuestro médico puede recomendarnos una dosis mayor de acuerdo al padecimiento que tengamos. Y pues esto es bueno para cualquier etapa de la vida, desde los 6 meses, desde que el bebé puede consumir papillas, lo puede empezar a tomar. Antes de los 6 meses lo toma a través de la leche materna de la mamá. La mamá toma el omega 3 desde el embarazo y todo eso le está llegando al bebé y una vez que el bebé empieza a comer papillas, lo puede empezar a tomar y tiene importancia y relevancia en cada etapa de la vida. Entonces, esto es para toda la vida y no es como otros productos que te dicen, tómalo 3 meses y déjalo de tomar, porque aquí no hay un problema de que te cause algo el tener consumos prolongados. Al contrario, es súper bueno poderlo hacer. A mí me encanta hacer experimentos en mí. Les decía recientemente que yo dejé de tomar el omega 3, dije, a ver qué pasa en mi cuerpo. Y la realidad es que no sentí cambios, según yo. El sábado fui a que me cortaran el cabello y la chica que me corta el cabello, pues me lo corta desde hace 10 12 años, no sé exactamente, y me dice, Berito, te voy a recomendar que consumas un omega 3, dice, porque hacía mucho que no se te caía el cabello como se te está cayendo ahorita. Y yo no le dije, oye, pues no me estoy tomando el omega 3. Primero me indigné, le dije, ¿cómo que me vas a recomendar un omega 3 si yo tengo el omega 3? Entonces me dice, pues tómatelo porque se te está cayendo cabello como hacía mucho que no te lo veía. Entonces, pues en alguna parte yo pensaba que no pasaba nada en mí, pero pues sí pasa. Bueno, eso y que a mí me había quitado algo que yo no me explicaba. Yo me caía cada 5 minutos antes de consumir Balance Oil. Me caía 3, 4, 5 veces por semana. Así parada se me doblaba el pie y me caía. De repente me empiezo a tomar el omega, mi piel cambia, mi calidad de sueño cambia, mi circulación cambia, mis migrañas que padecía desde los 6 años se van y pasaron meses y dije, ah, caray, tiene muchísimo que no me caigo. Y pues, ¿qué creen? Me dejé de tomar el omega y me volví a empezar a caer. Entonces, claro que pasa en tu cuerpo, pero no nos damos cuenta hasta que llega algo grave. Entonces, no esperemos a que esto grave llegue a tu vida, sino atendamos las causas. Y pues bueno, cerrando un poco la información de salud, Cincino descubre que aparte de la inflamación celular, una parte importantísima de nuestra salud viene desde nuestro intestino. Entonces, pone a mano esto que vemos en pantalla que se llama Sinobiotic Plus, que es darnos salud digestiva. ¿Qué es lo que hace Sinobiotic? Pues nos aporta 8 fibras 100% naturales para tener un microbioma equilibrado, para darle los nutrientes a nuestra microbiota, limpiar el intestino primero, quitar de esa sepultura de desechos que tenemos en el intestino a la microbiota y darle los nutrientes adecuados para poder equilibrar nuestro colesterol y para poder tener niveles adecuados de subidas repentinas de azúcar en sangre. Esto para personas diabéticas es una maravilla. ¿Por qué? Porque vas a comer y no vas a hacer picos de azúcar en sangre.
Entonces, esos picos de azúcar en sangre son los que pueden llegar a los ojos y empezar a causar glaucoma o llegar al riñón y empezar a dañarlos o llegar al hígado o llegar a todos los órganos donde llega y empezar a dañarlos. Entonces, tú consumes esta fibra, limpias tu intestino de manera 100% natural y esa conexión entre las neuronas intestinales y las neuronas cerebrales empiezan a mandar señales a todo el cuerpo y empiezan a decirle a tus piernas, ya no te hinches, ya estamos bien, ya no tengas una mala digestión, estamos bien, ya no padezcas depresión, ansiedad, estamos bien, nos hablamos bien las neuronas intestinales y las neuronas cerebrales y todo empieza a trabajar como relojito. Yo siempre digo, es como cuando el papá y la mamá se hablan perfectamente y le mandan señales a los hijos de lo que debe de ser el buen trabajo en equipo, pues así es esto, esta simbiosis que hace nuestro cerebro y nuestro intestino. Cincino también nos pone a la mano esto que forma parte de nuestro protocolo de salud. Son 4 productos de nuestro protocolo que se llama Extend. Extend es un suplemento que va a nutrir nuestro cuerpo con las vitaminas y minerales que necesitamos en dosis chiquititas. ¿Por qué? Porque la célula ya la hicimos permeables y con poquito tenemos. Entonces vamos a tener más energía, vamos a tener mejor función ósea y articular, vamos a tener un sistema inmunológico súper, súper potente que venga la época de las enfermedades respiratorias y que no te enfermes, o que te llega la enfermedad pero pasa sin pena ni gloria en tu cuerpo, las enfermedades cuando viene la época de calor y que vienen las enfermedades estomacales, intestinales y que a ti no te toque eso. Y nos va a ayudar a tener un mejor crecimiento y reparación de tejidos. Entonces, hagan de cuenta que Extend nos pone el nitro a nuestra vida, nos pone el turbo a nuestra vida. Y bueno, para cerrar este círculo de productos de calidad, Cincino nos pone esto que se llama Viva Plus. Viva Plus es la cereza en esto, la cereza del pastel en esto. Es un spa para nuestro cerebro porque está hecho de extracto de azafrán. Cincino encuentra en el afrón, que es el ingrediente activo del azafrán, encuentra que es súper poderoso para regular nuestro sistema nervioso. Nos va a quitar el estrés, nos va a ayudar a tener una reducción de cansancio, de fatiga, nos va a aumentar la sensación de bienestar, nuestro sistema nervioso va a transcurrir en equilibrio, va a transcurrir de una manera sin sobresaltos, ni irnos como a la superenergía o a la superdepresión, va a mejorar nuestros niveles de aprendizaje, va a mejorar nuestros niveles de razonamiento, va a ayudarnos en procesos de depresión, de ansiedad, de calidad de sueño y va a poner nuestro sistema nervioso en equilibrio, que tus problemas no los sobredimensiones, que no te apagues, esto equivale a tener un ansiolítico, pero de manera 100% natural sin los efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que lo que queremos que ustedes se lleven de información hoy? Existen muchas formas de tener bienestar de manera natural. Existen maneras de poder ayudar a nuestro cuerpo a revertir estos procesos que te tocaron, que puedes traer de herencia, que puedes haberlos adquirido a lo largo de tu vida y darle esta calidad de vida a tu cuerpo. Y hoy Sabi les ha hecho un gran regalo. Eh, es compartir todo esto que ella ha investigado, que le llevó mucho tiempo, que le llevó mucho dolor, que le llevó mucho aprendizaje, que le llevó mucho dinero poderlo aprender y darlo traducido, digerido, deglutido para que ustedes puedan tener información de valor en sus vidas. Hoy para Sabi es un gozo poder contar con ustedes en esto que ella está lanzando como un proyecto de vida y es algo hermoso que ella quería compartir con ustedes. Y para mí ha sido un verdadero honor, Sabi, que me permitas estar esta noche en tu sala
presentando esto que es maravilloso, que nos sorprende todos los días y que sin duda sabemos que puede cambiar y tocar la vida de muchísimas personas. Y sin duda las personas que están en esta sala son personas importantes en tu vida. Y pues yo celebro tu vida, celebro el que nos permitas estar en ella, celebro esta lucha que has tenido de tantos años y el que hoy estés compartiendo con todos nosotros todo este aprendizaje y esto que has venido acumulando de todo este tiempo. Ha sido un verdadero honor para mí, Sabi. Te admiro, te he aprendido a querer muy rápido porque eres una persona que se da a querer muy rápido. Y de verdad, muchas, muchas gracias por dejarnos estar en tu vida y por compartirnos todo esto. Wow, qué excelente información, Vero. Qué bonito mensaje para Sabi. De verdad que yo creo que ahorita el corazón de Sabi ha de estar como más grandototote, igual que el mío, con el mensaje tan bonito de Sabi también, su historia de vida que nos compartes con tanta emoción. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda, algún cuestionamiento, eh, algo en especial que quieran preguntar. Si no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta y bueno, esto se queda abierto. Ustedes saben que tienen la puerta abierta con Sabi para hacerle las preguntas, para acercarse a ella, para seguirla en sus redes. Pero bueno, llegó el momento en donde un gran caballero, Lucas, va a hacer el corte de listón porque le vamos a dar la patadita de la buena suerte a Sabi para que este proyecto sea de aquí para adelante muy exitoso, muy enriquecedor. ¡Wow, Lucas! Qué bonito verte en pantalla con mamá. Gracias, amor. Y sí, no llega a nuestra casa. Lucas. Eh, Ay, Qué Entonces, bonito, Lucas. Lucas nos va gracias. a hacer el corte de listón de Lo cómo hizo muy hacer rápidamente ya. lifestyle. Ya lo hizo. Creo que no sé si lo alcanzaron a ver. Lo hizo rápidamente. Muy bien, felicidades, Xavi, felicidades, Lucas, y también para ti, Arturo, que es un proyecto familiar y que Dios los bendiga y que este proyecto sea útil no nada más para ustedes, sino para toda su familia extendida y para todas las personas que los queremos, que los rodeamos. Gracias, mi Y amor. estoy segura que este proyecto va a llegar a muchas personas que lo necesitan porque eres una persona muy generosa con tus conocimientos, con tu interés por aprender, por tu búsqueda de soluciones, Sabi. Entonces, este proyecto va a llegar muy lejos, te lo aseguro. Y pues también en mí tienes a un apoyo, una compañera que te ha aprendido a querer muchísimo. Te felicitamos, yo creo que a nombre de de todos los que estamos aquí presentes, te felicito. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor de aquí en adelante. Muchas gracias a todas, a todos, de verdad. Esto ha sido muy especial para mí y ya, hecho está, hecho Salud. está. Muchas gracias a todos, a todas y en especial Ren y a ti, Vero, en este momento por acompañarme y por representar a toda esa gente linda que está ahora a mi lado, pues en estos temas.